Bendiciones para todos. Esta es su emisora Evangelio Original Radio, la emisora que proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hoy tendremos un programa muy especial. Continuamos con el programa número 8 del llamado al arrepentimiento. Así que vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él encargándose de darnos una palabra y afirmarnos más y más en esta preciosa fe, para que podamos seguir proclamando con todo nuestro corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Toda la gloria y la honra son solamente para ti. Hoy bendecimos tu nombre, te damos a ti toda la alabanza, la gloria, la honra, porque solamente tú te lo mereces. Solo tú eres el Rey de nuestro corazón. A ti queremos obedecerte y para ti es que hacemos todo lo que hacemos, incluyendo, Señor, nuestra evangelización mundial, incluyendo nuestra entrega, nuestra obediencia y todo lo que sea el servicio en tu obra, son solamente para ti, para exaltar y glorificar tu nombre. Y queremos, Señor, demostrar nuestra obediencia con todo este comportamiento de nuestro ser, que nuestra cotidianidad se revistan de obediencia a tu palabra y que el testimonio de creer que Jesús es el Cristo sea fielmente reflejado en nuestro ser. Te alabamos con todas nuestras fuerzas y te pedimos, Señor, que este tiempo sea especial en tu presencia para seguir proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas gracias, Señor. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Muy bien, ya estamos aquí desarrollando el programa número 8 con el título llamado al arrepentimiento. Y es tan importante que nosotros nos demos cuenta de este llamado al arrepentimiento, que el Señor una y otra vez en su palabra nos deja muy claro lo que es realmente este llamado al arrepentimiento, lo que significa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, lo que significa realmente que no hay otro que pueda hacer lo que Él hace y que a nosotros nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación para ir por todo el mundo proclamando que Jesús es el Cristo, reconciliando al hombre con Dios, que esa es la tarea que el Señor en realidad nos ha entregado. Así que vamos a estar leyendo en Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, y vamos a estar mirando desde el verso 10 hasta el verso 20. Ezequiel 33 del 10 al 20. Dice así: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Qué tremenda esta pregunta, y qué especial, qué bueno que nosotros hoy también nos podamos hacer esta misma pregunta. Es que nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. No sé cuántas personas están o se sienten ser consumidas por su pecado. El salmista David lo decía muy claramente: mientras callé, envejecieron mis huesos dentro de mí. Realmente fue algo tan horrible, tan fuerte, que sentía como todo mi ser se consumía y moría mientras callé mi pecado, mientras no confesé mi pecado. Pero apenas el salmista dice: confesé mi pecado, y eso fue como liberar esa carga, esa opresión que había en su vida. Y es necesario que lleguemos hasta este punto para que, si hemos sido tan duros de escuchar ese llamado al arrepentimiento, pues hoy podamos nosotros venir delante del Señor y decirle: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Esta es la pregunta que nosotros le tenemos que hacer al Señor. ¿Cómo podemos vivir? Y ahí es cuando el Señor entonces nos manda ese llamado al arrepentimiento y nos muestra de qué manera podemos solucionar ese problema. Sigue diciendo el versículo 11: diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Y esto es importante, porque está directamente relacionado muerte con pecado.
está directamente relacionado. No es posible pecar sin morir. No es posible que se muera por otra razón que no sea el pecado. Así que estas dos cosas van directamente relacionadas: pecado y muerte. La muerte viene por el pecado produce muerte, siempre vendrán de la mano. Si usted está en pecado, sabe que la respuesta o el resultado será la muerte. Si usted está en muerte, es por causa del pecado, no hay otra opción. Entonces, cuando venimos aquí a la palabra, nos damos cuenta que nuestro Padre no quiere la muerte del impío, dice, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Es que nuestro Dios es la fuente total de vida. Y si nuestro Dios es esa fuente de vida, lo único que saldrá de nuestro Dios será la vida. Pero si estamos en obediencia, si persistimos en estar en pecado, como seguir el camino de los impíos, entonces el resultado será muerte. Pero nuestro Dios nos dice: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ahora lo que el Señor dice es: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y este es el llamado para hoy, para que nosotros hoy nos demos cuenta de esto. Qué tan importante es que nos volvamos al Señor. Qué tan importante es que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. No sé en qué condición esté tu vida, esté tu corazón, cuál sea el camino que estés transitando. Si es un camino de pecado, si es un camino de maldad, si es un camino de rebeldía, si es un camino de iniquidad, este es el tiempo de que te vuelvas a Dios. Este es el tiempo de que tu corazón se vuelva en arrepentimiento a Dios, que te alejes del pecado, como lo estábamos mirando en el devocional anterior. Es importante abandonar el pecado, es importante creer al Evangelio y obedecer la palabra, hacer derecho y justicia. Eso es lo que el Señor quiere, y de esa manera Él dice: el impío no morirá. Para que el impío no muera, se tiene que arrepentir de sus pecados, tiene que obedecer la palabra, hacer derecho y justicia, para que pueda vivir. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué hemos de estar en problemas? ¿Por qué hemos estado separados de Dios? ¿Por qué hemos de estar en dificultades? Si estamos con la palabra del Señor, si tenemos el Evangelio revelado en nuestras vidas y sabemos cuál debe ser nuestro comportamiento. Pero lo que el Señor hoy nos quiere decir es que escuchemos atentamente ese llamado al arrepentimiento, para que nos demos cuenta lo que nuestro Dios quiere con nosotros, que es una gran bendición. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos felices. Pero ¿por qué el hombre hoy no es feliz? Porque está separado de Dios. Mientras el hombre esté separado de Dios, no tiene cuándo ser feliz. Pero Dios quiere que el hombre viva, que el impío viva, que el impío se vuelva de su camino, deje de estar pecando para que se reconcilie con el Padre y pueda ser feliz y pueda disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Por esa razón es tan importante que nosotros estemos proclamando este Evangelio, porque es un Evangelio que trae arrepentimiento. Un evangelio que quiere la vida del impío, un evangelio que quiere darnos vida abundante. Pero si no escuchamos el evangelio, ¿cómo la gente se va a arrepentir de su pecado? Si no se convierte de él, si no se vuelve de él. Es importante entonces que nosotros volvamos nuestro corazón ante nuestro Dios, nos arrepintamos de verdad y estemos reconciliados con Él, creyendo firmemente este pacto de la segunda venida de nuestro Salvador, que Jesús es el Cristo. Esto realmente es muy importante, así que vamos a estar bien atentos a esta palabra. Versículo 12 nos sigue diciendo así: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¡Qué tremendo esto! Ni la justicia librará al justo el día que se rebelare. Es que
como lo veíamos en el devocional anterior. Podemos tener un gran acumulado de justicia, pero por la rebeldía y la impiedad vamos a perder toda esa antigüedad, vamos a perder todos esos años de justicia, todos esos años de vivir en rectitud delante de Dios, serán completamente perdidos. Porque es tan importante que nosotros hoy nos volvamos a Dios y estemos en esa plena obediencia. La justicia no va a librar al justo el día de su rebeldía, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Tremendo. O sea que puede ser que usted haya hecho muchas justicias, cuando peque no le serán contadas. Puede ser que usted haya hecho muchas injusticias. Si el impío se quiere volver de su camino, no habrá injusticia que le estorbe. Gloria al Señor por esta preciosa palabra. Porque ni la justicia le va a alcahuetear el pecado al justo, ni el pecado va a estorbar que el impío se vuelva de su camino. Qué tremendo este versículo tan especial. Dice, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Verso 13 nos dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Tremendo. Vuelve y repite otra vez. Así como en el devocional anterior, podrá tener un gran acumulado de justicia, no le será contada. Tremendo. Ahora el verso 14 nos dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Qué tremenda esta palabra, qué especial esta palabra. Verso 16 nos dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Es que el Señor nos deja un perfecto camino para encontrarnos con el Padre, si nosotros seguimos ese camino de justicia, porque Él es la justicia. Él es nuestra justicia. Jesús el Cristo es nuestra justicia. Si nosotros seguimos esa justicia, no hay pecado que nos condene, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando estamos en la justicia, pueden haber una cantidad de pecados, pero ninguno de ellos impedirá que la persona reciba justicia. Puede ser que haya también mucha justicia y el justo peque, no habrá justicia que salve a ese justo del pecado, de la muerte. Así que es claro esto: si el justo peca, muere. Si el impío se arrepiente y hace justicia, vive. Perfecto. Gloria al Señor. Así es, sencillo y claro como el sacrificio de Cristo. Es claro para nosotros, es entendible y es fácil de comprender y de aceptar. Creo que Jesús es el Cristo, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, soy justificado, soy reconciliado con el Padre, soy perdonado de todas mis iniquidades, de todos mis pecados, y por ende tengo vida eterna, tengo vida en abundancia, soy reconciliado con el Padre. Esa es la salvación. Pero si el justo se aparta de esa justicia, no hay remedio, muere. Tremenda esta palabra. Verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Mire qué interesante esto. El pueblo de Israel está diciendo: el camino de Dios no es recto.
pero Dios les devuelve y les dice, no, el camino de Dios sí es recto, el de ustedes es el que no es recto. Por eso dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga. No es posible que estemos jugando con nuestro Dios. No es posible que estemos haciendo cosas que traen muerte a nuestra vida. Muy atentos a esta palabra, muy atentos a toda la Escritura, muy atentos al Evangelio de la Biblia, para que podamos recibir vida. Y si recibimos vida, podemos dar vida a otros. De lo contrario, no hay más nada que hacer. Verso 18 es importante. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Verso 19 nos dice, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Mire pues, ahí está, y otra vez lo dice una y otra vez. Si el impío se arrepiente de su pecado y hace justicia, vivirá. Si el justo hace pecado, hace injusticia, se aparta de la justicia y en rebelión peca, morirá. Sencillo. No por ser impío va a morir. No por ser impío lo que le espera es la muerte. Si escucha el llamado al arrepentimiento y hace lo que el Señor dice, vivirá. Si el justo por estar en su justicia no se asegura que va a recibir salvación, que va a recibir vida, tiene que permanecer en justicia. Si se aparta de esa justicia, no hay más nada que hacer, muere. El llamado es claro a ese arrepentimiento, y que el Señor nos ayude a seguir firmes y fieles en esta preciosa palabra. Verso 20 nos dice, y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Qué interesante. El pueblo de Israel está persistente en decir, no es justo el camino de Dios. Ahora, ¿cuántas personas estamos escuchando que hoy también dicen, es que Dios no es justo? Si Dios fuera justo, mire esto, mire lo otro. La gente en su corazón, por la influencia de Satanás, tiene su corazón lleno de engaño. Y por eso piensan que el camino de Dios no es recto. Por eso la palabra claramente lo dice. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Porque tienen tergiversada su mente por causa del pecado. Y como no quieren creer a la verdad, Dios los entrega a que crean a la mentira. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude a permanecer en justicia, a escuchar ese llamado al arrepentimiento, a atender ese llamado, a hacer todo cuanto el Señor nos está pidiendo que hagamos, y que al final podamos disfrutar de esa preciosa presencia de nuestro Dios. Oremos y que el Señor nos ayude a perseverar firmes y fieles en esta preciosa palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria y la honra por esta palabra que nos has permitido escuchar hoy. Gracias, Señor, porque es un privilegio estar contigo. Qué gran bendición escuchar nuevamente tu palabra. Y es que no nos cansamos de escuchar el Evangelio original de la Biblia, el Evangelio que trae vida, el Evangelio que trae salud, el Evangelio que trae reconciliación con el Padre. Por eso es que el impío puede pasar de su impiedad a recibir vida. Si camina en justicia, si hace lo que el Señor está mandando, vivirá. Pero también este llamado al arrepentimiento es una exhortación al que está en justicia. Si usted está en justicia, siga aferrado a la justicia, porque por más que tenga un acumulado grande de justicias, si se vuelve en iniquidad al pecado, en rebelión al pecado, entonces morirá y no habrá justicia que le evite morir, porque necesitamos perseverar en la justicia, perseverar en el derecho, perseverar en la obediencia a la palabra. Por eso estamos insistiendo en que la voluntad del Padre es necesaria para nosotros. Por eso estamos diciendo, la voluntad del Padre no se puede obviar. Es importante que nosotros estemos haciendo la voluntad del Padre.
Por favor, Señor, ayúdanos. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por nosotros para darnos perdón y salvación, a quien amamos con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, Jesús el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¡Qué gran bendición! Le doy gracias a nuestro Dios porque nos permite seguir aferrados más y más al Evangelio de la Biblia, aferrados más y más a obedecer la palabra preciosa de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a perseverar firmes, que el Señor nos ayude a estar en obediencia, llevando el Evangelio de vida, el Evangelio de vida que está en nuestro corazón, esa vida que ha llegado a nuestras vidas, también podamos llevarla a otros. Así que tengan un feliz día, que disfruten de la bendición de Dios, que disfruten de la gracia de Dios, que no caigamos de esa gracia, sino que aferrados a ella podamos seguir firmes creyendo que Jesús es el Cristo, va a volver por segunda vez, la fe maranata, y por lo tanto hagamos la evangelización mundial para que Mateo 24:14 sea una realidad. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. Maranata, Cristo viene en nuestros días.